We turn today Regresamos hoy para continuar con nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado viendo cómo cumplir el mandato de Jesús en su gran comisión. En Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, la cual he llamado la mitad descuidada de la gran comisión. La primera parte de la gran comisión es Marcos 16, verso 15. La segunda parte está aquí, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Todo lo que Jesús mandó debe ser enseñado a los discípulos por todo el mundo y en cada nación. Llegamos ahora a la última parte, Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Es el párrafo final del Sermón del Monte. Aquí dice Jesús, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. No es que no oyera las palabras de Jesús, él las escuchó. Se refiere a los cristianos que van a la iglesia, leen la Biblia, escuchan, y estas palabras se refieren específicamente al Sermón del Monte. Esta es la conclusión de lo que comenzó en Mateo 5, versículo 3. El que escuchó estas palabras mías y las pone en práctica es como el hombre que ha edificado su casa sobre una roca. Descendió la lluvia, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero la casa no se derrumbó. Pero el que escuche estas palabras mías significa que lee el Sermón del Monte y cree que son las palabras de Jesús. Va a la iglesia, escucha la predicación, lee la Biblia, pero no la hace. La entiende, se emociona, pero no la hace. Ha construido su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Los niños cantan este coro: levanta tu casa sobre la roca. El sabio construyó su casa sobre la roca, pero el necio construyó su casa sobre la arena. Y luego sigue diciendo, así que edifica tu casa sobre el Señor Jesucristo. Mucha gente piensa, si he aceptado a Cristo como mi Salvador, he construido mi casa sobre la roca. Ahora, hay un sentido en el que Cristo es nuestro fundamento. Pero aquí, si lees con atención, lo que Jesús dijo es la prueba de que un hombre ha construido su casa sobre la roca. Es el que obedece, no el que acaba de decir, Señor, soy un pecador, por favor, entra en mi corazón y perdona mis pecados. ¿Qué pasa si un hombre dice eso? Hay multitudes de cristianos que han dicho esas palabras. Ellos se imaginan que han nacido de nuevo, pero no se preocupan por los mandamientos de Jesús en Mateo 5, 6 y 7. No buscan vencer la ira, vencer la lujuria sexual, no tienen cuidado de decir la verdad y muchas otras cosas. No aman a sus enemigos, pero han dicho, Señor, ven a mi corazón. Viven en un mundo de engaño. Son como el hombre que escucha estas palabras y no las pone en práctica. Tal vez las entiende, tal vez se emociona. En nuestro estudio anterior estuvimos hablando de la gente que dice, Señor, Señor, en Mateo 7, verso 21 y 22. Cuando dice Señor, significa que su intelecto es correcto, que ha comprendido la verdad. Cuando dice Señor, Señor, significa que sus emociones son correctas y está emocionado por eso, pero su voluntad está equivocada. Nuestra personalidad humana consta de tres partes: nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Mente, emociones y voluntad. Y podemos haber comprendido la verdad en nuestra mente y estar emocionados en nuestras emociones al respecto. Señor, Señor y Señor. Pero si no rendimos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo mismo sucede aquí. Ahora veamos qué es la arena. El sabio es el hombre que penetró a través de la arena y dio con la roca. Esto queda claro cuando lees el pasaje paralelo en Lucas capítulo 6. Allí él dijo, el sabio, en Lucas 6, verso 48, es el que cavó hondo y dio en la roca, y allí puso sus cimientos sobre la roca. En otras palabras, cavó en la arena. Ambos estaban construyendo en la misma zona. La superficie era de arena. El insensato construyó sobre la arena, y el hombre sabio cavó a través de la arena hasta que dio con la roca, y destruyó la roca y puso sus cimientos allí. ¿Qué es la arena? La arena es nuestra comprensión intelectual de la palabra de Dios.
La arena es nuestro entusiasmo por la palabra de Dios. Puedes entenderlo todo intelectualmente. El que escucha estas palabras mías, las comprende, se emociona con ellas y me llama Señor, Señor, sigue en la arena. Pero cuando su voluntad es destruida, cuando cede su voluntad y dice, Señor, no haré mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando esta voluntad propia es destrozada y muere en esa cruz donde dice no a su voluntad y hace la voluntad de Dios, ese es el momento en el que Él golpea la roca. Eso es lo que Él está diciendo aquí. El que oye estas palabras se entusiasma con estas palabras y las hace. No solo las oye y se emociona. En otras palabras, es la voluntad, es el ceder de la voluntad lo que finalmente planta nuestra casa sobre la roca. Es la entrega de la voluntad que va más allá de decir, Señor, Señor. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el alma estaba representada por el lugar santo. El exterior representaba el cuerpo y el espíritu del hombre está representado por el lugar santísimo. Y entre el lugar santísimo y el lugar santo había un grueso velo que se cerraba en los tiempos del Antiguo Testamento, que se rasgó cuando Jesús murió en la cruz, que simbolizaba el desgarramiento de ese velo cuando Jesús murió en la cruz. Hebreos capítulo 10 nos lo explica diciendo, en Hebreos 10, verso 20, Jesús inauguró un nuevo y vivo camino al lugar santísimo a través del velo que simbolizaba su carne. Y la carne significa voluntad propia. Jesús no tenía pecado en él cuando vino a la tierra. Nació como el ángel Gabriel dijo, como una persona santa, pero sí tenía voluntad propia. De lo contrario, no podría ser un hombre como nosotros. Y eso es lo que la Biblia llama carne. Cuando dice que Jesús vino en carne, significa que vino con voluntad propia. Él mismo lo dijo claramente en Juan 6, verso 38. Vine del cielo para negar mi propia voluntad. Él tenía una voluntad propia. ¿Por qué tenía que ser negada? Porque era contraria a la voluntad de su Padre. Negar mi propia voluntad y hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que vemos en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un clásico ejemplo. Cuando él no quería beber la copa, así que luchó durante 1 hora y dijo, está bien, Padre, si quieres que beba la copa, lo haré. Negó su propia voluntad e hizo la voluntad del Padre. Pero eso fue verdad, no solo en Getsemaní, fue verdad durante toda su vida. En la tentación, la esencia de la tentación es hacer tu propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. En Génesis 3, la voluntad de Dios era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva quiso comer de él. Se le hizo agua a la boca. El diablo le dijo que la haría sabia y ella hizo su voluntad. Ese fue el origen del pecado. Hacer tu propia voluntad y negar la de Dios. La salvación vino cuando Jesús hizo lo contrario. Negó su voluntad e hizo la voluntad de Dios. Es tan simple como eso. Y así vemos que lo importante es la voluntad. No es cuestión de cuánto entiendes o cuán entusiasmado estás con la palabra de Dios. Puedes sentirte tan espiritual cuando estás cantando esas canciones el domingo por la mañana, lo que llamas alabanza y adoración. Pero eso no es adoración en absoluto. La adoración es cuando niegas tu propia voluntad. Eso es solo alabanza emocional o acción de gracias. No es adoración. La adoración viene cuando negamos nuestra propia voluntad. Cuando Abraham ofreció a Isaac en el altar renunciando a su propia voluntad, dijo, estoy adorando a Dios. Léelo en Génesis capítulo 22. Es la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia. Esa es la adoración. Cuando niegas tu propia voluntad y te cuesta algo, como le costó a Abraham poner a Isaac en el altar. Eso es la adoración. Negarse a hacer la voluntad propia abre el camino hacia el lugar más sagrado. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó y dijo, consumado es. Lo que estaba diciendo era, he enfrentado todo tipo de tentaciones. Hebreos 4, verso 15, que cualquier ser humano puede enfrentar. No todas las circunstancias, sino todas las tentaciones. Y dijo no a su propia voluntad en cada uno de esos miles o millones de casos en sus 33 años y medio. Nunca hizo su propia voluntad. En otras palabras, nunca pecó. En otras palabras, dijo no a esa voluntad suya, que era su carne o el velo, y así se rasgó el velo.
Así que el velo rasgado simbolizaba el hecho de que Jesús en toda su vida hasta que murió en la cruz nunca había hecho su propia voluntad. Y él abrió lo que él llama un camino nuevo y vivo. ¿Qué es este camino nuevo y vivo? El velo es un camino, no una puerta, un camino. Este camino significa lo que tenemos que recorrer con constancia. Es el camino de la negación de nuestra propia voluntad y hacer la voluntad del Padre para que podamos vivir en la presencia del Padre para siempre, en cuya presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16, verso 11. A cuya diestra hay delicias para siempre. Porque busca la gente los placeres de la tierra, porque no han visto los placeres eternos en la presencia del Padre. Porque la gente está desanimada, triste y de mal humor, porque no han disfrutado de la plenitud de gozo que hay en la presencia del Padre y no niegan su propia voluntad. El diablo ha engañado incluso a los cristianos diciéndoles: serás feliz cuando hagas tu propia voluntad. Es una mentira. Eres miserable cuando haces tu propia voluntad. Jesús estaba constantemente feliz, siempre regocijándose porque hacía la voluntad de su Padre. Así que este es el punto aquí. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, si no las hace, sigue en la arena. Por mucho que lo hayas entendido, o por mucho que seas capaz de tomar un estudio sobre el Sermón del Monte, o por lo mucho que te emocionaste, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Si echamos un vistazo rápido a lo que hemos visto en nuestro estudio del Sermón del Monte, echemos un vistazo. Las 9 actitudes correctas. El buscar la pobreza de espíritu, el sentido constante de nuestra propia necesidad, el luto por nuestro pecado, llorar por la falta de semejanza a Cristo, ser mansos para no luchar por nuestros derechos. Mateo 5, verso 6, hambre y sed, no de dinero ni de sanidades, sino de justicia. Ser misericordiosos con los demás sin importar el mal que nos hayan hecho, perdonándolos. Verso 8, puro de corazón, no solo puro por fuera, sino puro de corazón, queriendo solo a Dios y no a otra cosa. Una buena conciencia significa que estoy libre de pecado. Puro de corazón significa algo más que estar libre de pecado. No deseo nada más que a Dios. No deseo nada más en la tierra, solamente a Dios. Los pacificadores, que persiguen siempre la paz con todas las personas, sean creyentes o no, dispuestos a defender la justicia. Verso 10, aunque eso signifique persecución, sufrimiento y pérdida. No se avergüenza de confesar a Cristo, aunque eso pueda traer pérdida y persecución. Verso 11, estas son las 9 actitudes correctas. Y luego habla de la importancia de ser sal. La sal de la tierra, la luz del mundo en los versos 13 y 14. Y luego pasa a hablar de las 9 actitudes erróneas que podemos tener, que son en primer lugar la ira. Hombre que escuchas estas palabras, ¿qué son estas palabras? La ira puede llevarte finalmente al infierno. Mateo 5, verso 22. Él oye estas palabras y teme la ira y quiere alejarse y librarse de la ira completamente de su vida. Mateo 5, verso 22. También quien toma en serio los pensamientos pecaminosos y quiere deshacerse de ellos, no al 90%, sino al 100% de su vida, porque ve que eso también puede llevarle al infierno. Mateo 5, verso 29 y 30. Esto es muy serio. Un hombre que escucha estas palabras y las pone en práctica y dice: Señor, quiero tener una actitud radical en estas áreas de los pensamientos pecaminosos, en el área de la pornografía en Internet y todo lo demás. Quiero cortarlo por completo de mí. Quiero ser radical, como sacarme un ojo o cortarme la mano. Quiero tomar el pecado como algo más serio que perder mi mano. ¿Cuántos de ustedes creen que el pecado sexual, incluso en los pensamientos, es más grave que perder la mano derecha o el ojo derecho? Un hombre sabio cree eso. Si no tienes esa actitud ante el pecado, veo que no eres una persona sabia. No estás construyendo tu casa sobre la roca. Mucha gente se lo toma a la ligera. Y luego la tercera actitud errónea es mentir. Debemos ser absolutamente sinceros en nuestro corazón. Número 4, la venganza es otra actitud equivocada. Mateo 5, verso 38 al 42. Luego, la quinta actitud equivocada es el odio. Debo eliminar todo odio de mi vida.
La sexta actitud errónea es buscar el honor de los hombres. Mateo 6, verso 1 al 18. El hombre sabio busca estar completamente libre de buscar el honor de los hombres, al igual buscar amar a todos sus enemigos. Quiere estar completamente libre del honor de los hombres. La séptima actitud errónea es el amor al dinero. El sabio no se limita a oír hablar de ello. Él quiere estar completamente libre del amor al dinero. No se trata, como he dicho, de que si eres pobre o rico. Los pobres y los ricos aman el dinero. Y es posible ser pobre y estar libre del amor al dinero, y ser rico y estar libre del amor al dinero. En 1 Timoteo 6 dice, encarga a los que son ricos que no renuncien a sus riquezas, sino que compartan lo que tienen con los demás y provean a la necesidad de otros creyentes pobres. La octava actitud equivocada es la ansiedad. Mateo 6, verso 25 al 34. Es evidencia de falta de fe y de un padre amoroso cuando estamos ansiosos por lo que va a pasar en el futuro. Cuando no podemos confiar en que Dios proveerá todas nuestras necesidades. El que alimenta a las aves y cuida de las flores, ¿no cuidará de sus hijos? Jesús dijo, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Tú eres más valioso que muchos gorriones. Es un gran insulto cuando una persona cree que su Padre Celestial no le proveerá para él. Cuando tenemos que ir a pedir dinero a la gente, como hacen muchos predicadores. Y mucha gente cuando van y piden prestado a los demás, están diciendo, no estoy contento con lo que Dios me ha dado, o Dios me ha defraudado. ¿Te imaginas a Jesús yendo a alguien en los días en que predicaba diciendo, ¿puedes darme algo de dinero? Estoy un poco mal. Mi Padre Celestial me ha defraudado. Es tan ridículo siquiera pensar en eso. Pero así es cuando muchos predicadores y mucha gente van a pedir dinero. Muchos predicadores cristianos son simplemente dignos mendigos. ¿Qué hay de tu Padre Celestial? ¿No es el que gobierna el universo? ¿Él no se preocupa por ti? Si el hijo del hombre más rico del mundo viniera a pedirte dinero, ¿qué le dirías? Oye, ¿no eres el hijo del hombre más rico del mundo? ¿Por qué me estás pidiendo? Probablemente tu padre te ha desheredado, ¿verdad? Por eso estás en aprietos. Así que cuando un cristiano va a mendigar dinero a otras personas, lo que está diciendo es, mi Padre Celestial me ha desheredado, ya no soy su hijo, me ha abandonado. Y por eso estoy mal. Soy como el hijo pródigo lejos de la casa del Padre, y tengo que comer lo que comen los cerdos. Tengo que ir por ahí mendigando dinero. Todo cristiano que tiene que ir por ahí mendigando dinero es como el hijo pródigo, lejos de la casa de su padre. ¿Te imaginas a un hijo que esté en la casa del padre y tiene que estar mendigando dinero? Eso estaría completamente fuera de lugar. Si tienes que endeudarte, mendigar dinero y pedir prestado, es un indicio de que estás lejos de la casa del padre. O si estás ansioso y preocupado por saber de dónde vendrá tu provisión, no estás en la casa del Padre. El que está en la casa del Padre no está ansioso. El hijo pródigo no estaba ansioso cuando estaba sentado a la mesa del Padre. Estaba ansioso cuando estaba lejos de ella. Así que la ansiedad es una actitud equivocada. Y la novena actitud equivocada es juzgar a los demás. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 que solo hay un juez. Esta es una verdad tan simple, pero necesitamos escucharla una y otra vez. Santiago 4, verso 11. Hermanos, no hablen mal uno de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley. La ley dice que debes amar a tu hermano como a ti mismo, pero si hablas en contra de él, lo juzgas. Estás juzgando la ley misma, la ley de Dios. Pero si juzgas la ley, no eres hacedor, sino juez de ella. Luego dice en el verso 12 que hay un solo legislador y juez. Y esta es una palabra muy importante, porque legislador y juez se ponen juntas aquí cuando la Biblia dice en Mateo 7, versículo 1, no juzgues. Dice que solo hay un legislador y juez, recuérdalo. Un juez tiene derecho a dictar la ley. Ni tú ni yo tenemos derecho a dictar una ley. Por eso, cuando veo cristianos haciendo reglas para otros cristianos, o predicadores cristianos haciendo reglas para otros cristianos que no se encuentran en las Escrituras, se han convertido en legisladores. Esta es la marca de un legalista. Un legalista establece reglas para otras personas que no se encuentran en las Escrituras.
Ahora, enseñar los principios por los que Jesús vivió y explicar a la gente cómo ese principio se aplica en una situación particular es una cosa diferente. Pero para establecer una ley para otras personas en una área donde la Biblia no establece una ley, sino que nos da una directriz, te estás convirtiendo en un legislador. Y así en muchas otras áreas. Y los legisladores también juzgan a otras personas cuando éstas no guardan las leyes que ellos han hecho. ¿Eres tú un legislador? Entonces estás ocupando el trono de Dios. Estás sentado como Dios en su trono. No tenemos derecho a hacer leyes para otras personas, excepto lo que está escrito en las Escrituras. Y si alguien no obedece esa ley que tú has hecho, no tenemos derecho a juzgarlo. Dios es su juez, a menos que Dios nos haya asignado como subjuez, por así decirlo, en un área en la que Dios nos ha dado responsabilidad como un padre sobre sus hijos, como un anciano sobre su iglesia local, o como un contratante sobre sus empleados en esa área. Fuera de ella no se nos llama juez. Eso es importante. Ahora bien, si un hombre escucha todas estas cosas y no las hace, está construyendo su casa sobre la arena. Un día vendrá el diluvio y todo se derrumbará. Ahora bien, ambas casas pueden parecerse en la superficie. La superestructura puede parecerse. Pero el sabio es un hombre que ha pagado un precio que es invisible. La parte más importante de una casa son sus cimientos. Esto nos enseña que la parte más importante de tu vida es la parte que otras personas no pueden ver. Cada casa tiene dos partes, lo que se puede ver por encima de la superficie del suelo y lo que no se puede ver. Y lo más importante es lo que hay debajo del suelo. Así que en todas estas áreas que acabas de considerar sobre el Sermón del Monte, él dice que si escuchas estas palabras y no las haces, eres como una persona que debajo no tiene cimientos. En tu vida interior no estás obedeciendo estas cosas que están escritas aquí. Pero tu superestructura se ve bien porque estás sirviendo a Dios, vas a la iglesia, cantas en las reuniones de la iglesia y haces muchas cosas que los cristianos hacen. Y pareces un cristiano en todas tus actividades. Pero un día Dios va a probar no la superestructura, sino los cimientos. ¿Qué puso a prueba el diluvio? El diluvio no vino a probar de qué material estaba hecha la superestructura, ni a ver el atractivo de la superestructura. El punto es que la inundación llegó y puso a prueba los cimientos. Y encontrarás que en el día final, cuando Cristo venga de nuevo, lo que va a ser probado no es lo que los demás piensan de nuestra vida, de la parte externa de nuestra vida cristiana, sino esa parte que nadie puede ver, que leemos en 1 Corintios 4, verso 5, que consideramos antes, la parte oculta, la parte bajo la tierra, el fundamento que nadie ve. Tal vez tu esposo o tu esposa ni siquiera sepan cómo es tu vida interior. Así que el Sermón del Monte concluye con esto. Los cimientos son más importantes que la superestructura. Hay que estar dispuestos a pagar un precio para atravesar la arena y destruir la roca. El hombre que no está dispuesto a pagar un precio por su vida interior oculta es un hombre insensato. Mucha gente no quiere pagar un precio para caminar ese camino interior con Dios. Son necios. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Sabes que la gran necesidad hoy en los púlpitos del cristianismo es que no hay autoridad espiritual? Jesús predicaba lo que había vivido. En otras palabras, era obvio que él estaba viviendo cada palabra que predicaba. Así es como obtenemos la autoridad espiritual. Cuando tenemos predicadores que viven cada palabra que predican, ellos tienen autoridad espiritual. Este es el tipo de autoridad que necesitamos en nuestros púlpitos y que tristemente falta porque la gente quiere ministrar de una forma barata y fácil la palabra de Dios, ir a estudiar a alguna escuela bíblica, obtener un título y predicar. Y cuesta mucho más que eso. En nuestra vida interior, tenemos que pagar el precio de ceder nuestra voluntad en cada uno de estos puntos que Jesús expone en el Sermón del Monte y obedecerlos. Pero si hacemos eso, grande será nuestra recompensa y grandes serán los resultados a largo plazo, permanentes y eternos de nuestro ministerio. Que así sea en todas las áreas de nuestra vida.
Amén. Vamos a orar. Al concluir este estudio, Padre Celestial, te rogamos que tomemos en serio tu palabra. Señor, ayúdanos no solo a escuchar tu palabra, no solo a emocionarnos con ella y decir, Señor, Señor, sino a ceder nuestra voluntad, a negar nuestra voluntad propia y a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida hasta que te veamos cara a cara, para que un día podamos oír de ti esas maravillosas palabras. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.